El síndrome de Terson es una entidad que fue acuñada en 1900 por Albert Terson y en ese momento se definió como una hemorragia vítrea secundaria a una hemorragia subaracnoidea eh, espontánea. En la actualidad, ese síndrome se ha ampliado y su definición ahora va a abarcar cualquier tipo de hemorragia intraocular, ya sea vítrea, intrarretiniana, subyaloidea, siempre secundaria a cualquier tipo de aneurisma o traumatismo cráneoencefálico. La fisiopatología de este síndrome en la actualidad todavía se está definiendo, ya que presenta variaciones, es decir, puede presentar hemorragias solo a nivel retiniano o hemorragias a nivel vítreo y puede presentar hemorragias combinadas. Agregado a esto, también tenemos un paciente que tuvo un glaucoma de células fantasmas. Este tipo de glaucoma fue descrito 76 años después, siempre relacionado con una hemorragia de tipo vítreo. Este tipo de glaucoma es extremadamente raro y en la actualidad vamos a tener que el conjunto de esos dos rara vez se van a encontrar acompañados. Como les mencionaba, son entidades ambas extremadamente raras, pero no porque no estén apareciendo, sino que porque se desconoce la forma en la que se busca este tipo de patología. Entonces vamos a tener un paciente de 22 años que llega a la unidad de emergencia del Hospital Rosales con un trauma craneoencefálico severo, secundario a un accidente automovilístico, que en ese momento fue ingresado en un estado inconsciente con una puntuación de 3 en escala de coma de Glasgow y con una tomografía axial computarizada en la que se evidenciaba, además de un hematoma frontal epidural, una hemorragia subaracnoidea y un hematoma subgaleal bitemporal. En ese momento, cuando el paciente fue recibido, se realizó un procedimiento quirúrgico por neurocirugía y el paciente fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos, en donde tuvo una evolución por el trauma craneoencefálico satisfactoria. Es en este momento en el que el paciente empieza a despertar, en el que se queja de un dolor insoportable a nivel ocular y una disminución severa de la visión. He llevado a nosotros 2 meses después y en ese momento nosotros evidenciamos que en el ojo derecho el paciente tenía una visión corregida de 20/40 y en el ojo izquierdo el paciente no percibía luz. A la biomicroscopía, que es el examen oftalmológico que nosotros realizamos con la lámpara de hendidura, evidenciamos que en el ojo izquierdo existe abundante celularidad a nivel de la cámara anterior y no existen precipitados inflamatorios. La pupila del paciente estaba muy poco reactiva y el cristalino no daba evidencia de ser un cristalino cataratoso para justificar esa pobre agudeza visual. La fundoscopía, que es la evaluación de la retina, no se puede realizar en ese paciente por la abundante opacidad de estos medios. Entonces, en la primera imagen vamos a tener la TAC en la que vemos el hematoma epidural, el hematoma subaracnoideo y los hematomas subgaleales bitemporales. Y en la segunda imagen, tal vez la calidad no es muy buena, pero en la parte inferior de la mitad hacia abajo se ve como una imagen difuminada. Eso es la celularidad que se presentaba el paciente. El cristalino, se mira un cristalino amarillento, pero es por la hemorragia que vamos a encontrar por detrás del cristalino en este tipo de pacientes. Esa hemorragia no nos va a permitir poder examinar detrás de ella. Como no podemos observar cómo está la retina, tenemos que utilizar una ultrasonografía. Al realizar la ultrasonografía, podemos evidenciar que hay una abundante celularidad, que no están los precipitados retroqueráticos ni a la evaluación oftalmológica ni a la biomicroscopía, la pupila que está poco reactiva, sin catarata, y algo importante es que los ángulos iridocorneales van a estar amplios. Y descartamos una subluxación del cristalino, que es lo que se espera cuando hay un trauma así de severo. Algo que nos llamó la atención es que la presión intraocular de este paciente era una presión de 44 milímetros de mercurio. La presión normal va desde 8 a 21 milímetros de mercurio. El paciente está muy por encima de la presión normal que debe manejar. Y en la ultrasonografía, a la hora de nosotros querer ver qué es lo que nos estaba opacando la visualización de la retina, observamos que existe una hemorragia vítrea masiva. La retina, gracias a Dios, se encontraba aplicada. Esa es la ultrasonografía, todo lo que ven ligeramente blanco es la hemorragia vítrea. Lo que se mira detrás de eso blanco es la retina que está aplicada y una coroide de espesor normal.
En ese momento decidimos manejar primero la presión alta del paciente, se le manejó con timolol y dorzolamida y acetazolamida, todos medicamentos para disminuir la presión intraocular, y decidimos evaluarlo en los siguientes 3 días. Al paciente llegar a la nueva reevaluación, persistía el dolor y la visión se mantenía igual, por lo que se decidió realizar un procedimiento quirúrgico. Ese fue realizar la trabeculectomía y no pudimos utilizar mitomicina C porque lo que esperábamos es que esta trabeculectomía eventualmente se cerrara. Después de eso, logramos mantener controlada la presión del paciente y nos dedicamos completamente a el problema de la hemorragia intravítrea. El paciente fue pasado a sala de operaciones nuevamente una semana después para realizar una vitrectomía de vía pars plana en la que quitamos completamente la hemorragia que tenía el paciente y observamos que la retina se mantenía aplicada. En el postquirúrgico inmediato no hubo ninguna complicación y en el postquirúrgico del paciente tenía una visión de 20/400 y 20/200, si no me recuerdo, en los siguientes controles. En ese momento fue diagnosticado como un glaucoma de células fantasmas y un síndrome de Terson. Ambas condiciones, como les mencionaba antes, son condiciones rara vez se aparecen juntas y en este caso lo que nosotros sospechamos es que el trauma cerebral fue el causante de la hemorragia vítrea y el causante también de la ruptura de la membrana hialoidea, que es la que separa el cuerpo vítreo del polo anterior. El síndrome de Terson es una condición que debería ser mucho más conocida, especialmente a nivel de las unidades de cuidados intensivos, porque se ha visto que en la mayoría de estos pacientes, cuando se describe un síndrome de Terson, más en un antecedente traumático, la mortalidad de estos pacientes puede llegar entre el 60 al 90%. No estamos diciendo que un paciente tiene que ser evaluado oftalmológicamente cuando llega a la unidad de emergencia, pero sí, una vez el paciente en una relativa estabilidad, al estar en una unidad de cuidados intensivos, sí se tiene que realizar un examen de fondo de ojo, porque este tipo de patologías nos permite dar un abordaje más agresivo a estos tipos de pacientes. En cuanto a los aspectos éticos, para la presentación de este caso se aplicaron las consideraciones éticas y de confidencialidad del paciente y se cumplieron los principios de la Declaración de Helsinki.